Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast y tenemos en esta oportunidad nuevamente al doctor Jan Bustamante y para recordarles un poco, pues Jan se graduó de médico en la Universidad Central de Venezuela, por cierto que fue magna cum laude en su promoción. Luego se emigró a los Estados Unidos, hizo su eh, primer fellow, su primer posgrado en medicina interna en el Albert Einstein Medical Center de la ciudad de en Filadelfia. Luego de ahí, pues se fue a Ohio, donde obtuvo su segundo grado como hematólogo y oncólogo y estuvo trabajando en West Virginia hasta hace poco como profesor asistente de la sección de hematología y oncología, pero ahora actualmente decidió pues entrar a la práctica privada, la cual se encuentra ejerciéndola en el Cancer and Blood Specialist de la ciudad de Nueva York. Así que bienvenido ya nuevamente a Medicina y Algo Más podcast. Gracias por la invitación y bueno, feliz de estar aquí y contribuir con otro tema interesante del que vamos a hablar hoy. Sí, para recordarle a los oyentes un poco y a los videntes, ya habíamos hablado de lo que era lo que le decimos nosotros los médicos, la serie roja o las células pertenecientes a lo que se llama la serie roja de la sangre, que es el glóbulo rojo. Y ahora entonces nos vamos a desarrollar en este primer podcast y en uno que va a venir después, vamos a hablar sobre lo que llamamos los médicos la serie blanca, que son los leucocitos. Entonces, vamos a hablar hoy sobre la leucocitosis o cuando el recuento de glóbulos rojos está elevado. Entonces, lo primero es, Jan, ¿qué son los glóbulos blancos? ¿Cuál es la función? ¿Y cuántos tipos hay y dónde se producen? Es una súper pregunta, pero bueno, no importa. Bueno, sí, los glóbulos blancos son células hematopoyéticas que es lo mismo decir células de la sangre, se producen en la médula ósea, donde están todas las células progenitoras, las células madres hematopoyéticas y las células blancas generalmente hay muchos tipos. Tenemos los tipos, cuando por ejemplo vemos en una hematología completa, cuando se hace una hematología completa, podemos ver los tipos básicos. Están los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, los monocitos, los basófilos. eh, y hay otras células como los mastocitos y todas derivan de las células hematopoyéticas progenitoras que hay en la médula ósea. Ahora, cada tipo celular uno los puede clasificar también según su función. Por ejemplo, tenemos los neutrófilos que estamos hablando al principio, se encargan de defendernos de infecciones bacterianas, por ejemplo, y forman parte de la inflamación aguda. Cuando, por ejemplo, hay algún trauma o alguna lesión, una herida, siempre uno va a ver, por ejemplo, que van a haber neutrófilos infiltrando esas lesiones y es más o menos como para de alguna forma atacar cualquier infección que ocurra en ese sitio e incluso tiene secreción de sustancias para ayudar a curar la herida o generar cicatrización. Después tenemos los linfocitos. Los linfocitos se encargan más de la protección contra cierto tipo de infecciones virales y generar anticuerpos, porque hay distintos tipos de linfocitos. Tenemos linfocitos T, tenemos linfocitos B, células plasmáticas, todas pertenecen a la estirpe linfoide. Y entonces se encargan de proteger contra infecciones virales y también se encargan de hacer la vigilancia, por ejemplo, para proteger al cuerpo a los distintos tejidos que son las cancerígenas. Entonces hacen un tipo de vigilancia inmunológica de células que presenten eh, antígenos que sean extraños al cuerpo o que sean distintos, y como lo podemos ver a veces en células cancerígenas. Los neutrófilos, que se me olvidó comentar, también ayudan con protección a infecciones de tipo eh,
fúngicas. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que tienen los glóbulos blancos muy, muy bajos, tienen bastante susceptibilidad a generar infecciones de tipo, como ya dije, bacterianas y también infecciones, por ejemplo, aspergilosis, es una típica que uno ve en pacientes que tienen neutropenia o neutrófilos muy, muy, muy bajos, más abajo de 500, especialmente en pacientes con malignidades hematológicas y procesos de ablación medular con terapias de tipo quimioterapia, que es prolongada. Después tenemos otros tipos celulares, como los eosinófilos, que típicamente están incrementados y participan en, en defensas a infecciones parasitarias y también a respuestas alérgicas. Y después están basófilos, que es algo similar. Rara vez uno ve los basófilos que estén circulando. No, uno no debería ver basófilos circulando en la sangre o en un recuento por ejemplo, cuando uno está viendo una hematología completa, uno no debería ver basófilos, pero también tiene algún tipo de, de rol inmunitario y en respuestas alérgicas. Y bueno, esos son como los tipos básicos. Los monocitos también tienen que ver mucho con fagocitosis, que es como defendiéndonos de bacterias e incluso algunos virus y algún otro tipo de microorganismos. Entonces, y los monocitos también viajan y después llegan a ciertos tejidos y se convierten en macrófagos en los tejidos y entonces conllevan a el reciclaje o la fagocitación de restos o de algún tipo de, por ejemplo, se destruye una bacteria o se destruye algún tipo celular o una célula cancerígena, los macrófagos van a terminar fagocitando eso y llevándolo a los nódulos linfáticos y de alguna forma reciclando todo esto. Ahora bien, Jan, mm, ¿cuál es el número total normal que debe tener cuando ustedes hacen el examen y se hace el contaje de glóbulos blancos en total? ¿Cuántos son los valores que se consideran normales? Y de ellos, más o menos, ¿qué porcentaje representan cada uno de los tipos celulares que tú dijiste? Sí, bueno, yo básicamente, hay varios cortes, ¿no? De normalidad, pero principalmente cuando uno está hablando de los cortes generales de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos es lo que uno considera normal. Hay algunos laboratorios que hacen el corte como en 4.000 a 11.000 y bueno, eso es variable, pero básicamente los que deberían predominar siempre son los neutrófilos. Uno ve los neutrófilos alrededor del 50, 40%, los linfocitos alrededor del 30%, y bueno, así primero neutrófilos, linfocitos, después monocitos, que es alrededor de 10%, y eosinófilos deberían ser bajitos, debería ser como un 5 o menos por ciento, y basófilos debería ser uno o menos. Ok, perfecto. Ahora fíjate. ¿Existe alguna variable que pueda hacer que esos números se modifiquen? Por ejemplo, la edad, el sexo o algún otro factor que haga, no el número total, pero que haga que esa distribución en porcentaje varíe. Lo que más común veo y es más que todo eh, el, la raza. La raza tiene mucho que ver. Por ejemplo, hay alrededor de un 20% de la población que generalmente son afroamericanos, incluso latinos, pueden tener un corte mucho más bajo y no se enferman, no tienen ningún tipo de células malignas en la sangre que se puedan detectar o problemas autoinmunes. Y uno puede ver que tienen los neutrófilos que deberían estar siempre por encima de 1.500 total, número total. Uno los puede ver que los pacientes viven entre 700 y 1.200 y nunca se enferman, no tienen infecciones bacterianas ni fúngicas de ningún tipo. Y se ve más que todo en la población afroamericana,
pero también se puede ver en población latina que haya mucho mestizaje y también se puede ver en algunos sitios mediterráneos y algunos tipos de herencia de, judía también. Y el mecanismo, la razón por la cual eso ocurre tiene que ver con un receptor que se llama receptor Duffy, que cuando que evolutivamente hay personas que ese receptor se básicamente desapareció. Hubo mutaciones que hacen que ese receptor se desapareciera en defensa a enfermedades de tipo malaria. Entonces, al ocurrir eso, de alguna forma eso conlleva a que exista una cuenta leucocitaria menor desde el punto de vista de los neutrófilos y es algo normal. Es algo normal, entonces tengo muchos pacientes que vienen a la consulta y piensan que están inmunosuprimidos, pero nunca se enferman y tienen este historial de que son de raza afroamericana o hay mucho mestizaje y uno le hace todos los exámenes y no hay ningún tipo de enfermedad neoplásica autoinmune y uno determina que eso es lo que antes se llamaba neutropenia étnica benigna o benign ethnic neutropenia en inglés. Perfecto. Ahora fíjate, entrando en el tema, ¿qué es la leucocitosis y, por supuesto, cuántos tipos hay? Bueno, la leucocitosis es cuando hay incremento de los glóbulos blancos o de los leucocitos, por eso se dice leucocitosis. ¿Cuántos tipos hay? Bueno, eso es una buena pregunta porque la leucocitosis puede ocurrir dependiendo de qué célula incremente. Entonces, por ejemplo, uno puede ver neutrofilia, donde hay leucocitosis porque aumentaron los neutrófilos. Uno puede ver linfocitosis porque hay leucocitosis porque aumentó la proporción de linfocitos. Monocitosis también se puede ver. Y eosinofilia también se puede ver. Entonces, depende del tipo celular, uno va a determinar o uno le va a dar el nombre al tipo de leucocitosis. Ahora, los tipos de leucocitosis también dependen de la causa. Y la causa de la leucocitosis puede ser desde causas benignas a causas inflamatorias, causas autoinmunes, hasta causas de tipo, bueno, que también es benigna infecciosa, que es la más común, hasta causas de tipo neoplásicas o cancerígenas, tipo leucemia. Y las leucemias, bueno, también tienen una subdivisión en crónicas, agudas, linfoides, mieloides, etc. Ahora bien, con lo que tú mencionaste, lo de las causas, que dijiste que había malignas y benignas, este, ¿en qué, en qué situaciones puede haber una elevación de los glóbulos blancos, una leucocitosis, y no estar, y no estar diciéndonos a nosotros que hay alguna enfermedad tras ese aumento de los glóbulos blancos? O sea, es lo que diríamos como una leucocitosis, yo no sé si poner el nombre fisiológica, donde no hay un trasfondo de ninguna enfermedad. ¿Existe alguna situación la cual puede dar eso, recuento alto, sin que haya necesariamente ninguna enfermedad que lo justifique? Sí, sí, bueno, hay varias causas. Por ejemplo, pacientes fumadores pueden tener leucocitosis simplemente por el hecho de fumar. Eso genera que ocurra lo que se le llama la de marginalización de los neutrófilos que están de alguna forma como pavimentando los vasos sanguíneos. Después tenemos otras causas, por ejemplo, si alguien está tomando esteroides porque tiene asma o esteroides porque tiene algún otro problema, va a ocurrir el mismo fenómeno y uno va a observar leucocitosis que realmente no tiene ningún trasfondo patogénico, sino simplemente es secundario al uso de esteroides o esteroides, los que llamamos glucocorticoides antiinflamatorios, no tanto los anabólicos que usan los físico-culturistas, por ejemplo. También la obesidad podemos ver leucocitosis. Todos estos tipos de leucocitosis son neutrofílicas. No, uno no ve linfocitosis o monocitosis, se ve más que todo es neutrofil. Y esos son los tipos más comunes. En pacientes pediátricos hay otros síndromes y otras cosas que uno puede ver como eh,
pero esos son como mucho más raros y bueno, sí tienen un trasfondo patogénico molecular, pero lo que uno ve más que todo en la consulta y lo común es eso, es fumar, obesidad, esteroides. Y hay otras medicinas, por ejemplo, el litio puede dar leucocitosis que se utiliza para el trastorno bipolar. Ok. Ahora fíjate, cuando ya hay un trasfondo, que ya hay un problema, una enfermedad, pues, una patología, podemos tener incremento de esos leucocitos, pero que la enfermedad pueda ser o hematológica primaria, o sea que el problema está ahí en la médula, o puede ser que sea una respuesta de la médula ante ciertas situaciones que incrementan los leucocitos, ¿no? Entonces, háblanos cuáles son las causas no hematológicas que más frecuente elevan los leucocitos y luego vamos a entrar en lo que son las enfermedades hematológicas primarias como tal. Bueno, lo más común, como estaba mencionando antes, son las infecciones. Las infecciones definitivamente pueden, se- una de las cosas que uno va a ver va a ser leucocitosis, más que todo neutrofílica, por ejemplo, cuando estamos lidiando con infecciones bacterianas. Eso es lo más común. Algunos casos, por ejemplo, pacientes que tienen infecciones colitis por Clostridium difficile, uno ve súper elevada, los glóbulos blancos súper elevados, neutrofílicos, ¿no? Después vemos, por ejemplo, un paciente con una neumonía bastante severa, puede ocurrir también lo mismo, puede ocurrir leucocitosis severa. He visto, por ejemplo, pacientes por algún motivo donde practico ahorita que tienen infección por estrongiloides y veo que tienen eosinofilias importantes. eh, Eso vendría siendo también infeccioso. Y bueno, en general, infecciones de todo tipo pueden generar leucocitosis, más que todo las bacterianas. Ok, y en el caso entonces, entrando en lo que es el mundo de las enfermedades hematológicas primarias, ¿cuáles son las más frecuentes y qué células de estas que componen los leucocitos son las que afectan? Sí, el tipo más frecuente de enfermedad hematológica donde se puede ver leucocitosis son eh, las leucemias crónicas. Entre las leucemias crónicas, la más común es la leucemia linfocítica crónica. Generalmente uno ve es aproximadamente un 25 a 35% de las enfermedades hematológicas son leucemia linfoide crónica, que uno lo ve más que todo en pacientes mayores. Eh, y uno generalmente lo que ve es que hay un aumento importante de los linfocitos y son reportadas como linfocitos normales, a menos que se hagan estudios más profundos como citometrías de flujo, etcétera. Después tenemos otros tipos de leucocitosis que se pueden ver en las leucemias mieloides crónicas, que lo típico es que tengan una translocación de un gen que se llama Filadelfia y es entre el cromosoma 9 y 22. Entonces ahí esa es la causa de esa leucemia y es la que vendría siendo después más crónica. Y la leucocitosis uno la sospecha porque hay un aumento no tanto de los linfocitos, sino hay como aumento de los neutrófilos, mielocitos, metamielocitos, uno ve basófilos, ve eosinófilos, entonces se comienzan a ver células que no realmente no deberían estar en sangre periférica. Entonces ahí es cuando uno comienza a sospechar que esto podría ser una leucemia mieloide crónica. Después tenemos las más raras que vienen siendo las leucemias agudas. Entonces tenemos leucemias mieloides agudas y esas tienen se dividen como en 7 subgrupos, pero ahora esa división está cambiando y se está haciendo más molecular, dependiendo de los patrones mutacionales que tengan. Y antes era más morfológico, pero ahora como hay bastante secuenciación genética para tratar eh, de
dar terapias basadas en cuáles son los cambios moleculares y mutaciones que son dianas para distintas drogas. Ahora, ahí ese es el tipo de, de clasificación que hay en ese tipo de leucemia. También tenemos linfomas. Hay ciertos linfomas que tienen distintos tipos que también tienen, se pueden ver como leucocitosis a expensas de los linfocitos, pero no todos los linfomas. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin no circula, uno no va a encontrar leucocitosis. Pero, por ejemplo, linfomas de tipo eh, linfomas de tipo de células del manto, hay un subtipo que es circulante. Tenemos los de zona marginal, se llaman, o marginal son linfoma en inglés, también pueden circular. Y uno ve más que todo linfocitosis. Y después hay otros linfomas de tipo T que también pueden circular y es lo que llamamos síndrome de Sézary, que también tiene infiltración en piel y es bastante difuso y eritroderma, etcétera. Entonces es bastante, dependiendo de los tipos celulares que uno ve altos, uno más o menos saca la conclusión. Y cuando uno está hablando de leucemias mieloides agudas, las células que uno generalmente ve son blastos, que son células inmaduras, son células muy grandes y tienen ciertas características morfológicas que distinguen eh, mucho ese tipo de malignidad desde el punto de vista cuando uno, por ejemplo, está examinando una médula ósea o examinando un frotis de sangre periférica y no ve estas células y dice, oh, probablemente una leucemia aguda. En cuanto a la sintomatología, este, ya de hecho, pues tú has mencionado que son múltiples las causas, pueden ser hematológicas propiamente dichas o no hematológicas, pero en general los síntomas más frecuentes que ya pueden hacer sospechar o que producen todos estos eventos que elevan los leucocitos, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Bueno, depende, ¿no? Por ejemplo, en las leucemias crónicas, depende en qué fase se encuentran. Por ejemplo, las leucemias linfoides crónicas son generalmente asintomáticas por mucho tiempo. Son asintomáticas por mucho tiempo, incluso no hay que tratarlas hasta que cumplan ciertos criterios. Y ahí parte de los criterios de tratar este tipo de leucemias es síntomas. Y los síntomas son los típicos síntomas de que uno habla siempre. Eh, Pérdida de peso, que no es intencional. eh, Encontramos también sudoración nocturna profusa y también fiebre que no tiene ningún tipo de explicación. Esos son síntomas que son más o menos típicos y no es que un día uno suda, eso es que es todos los días que el paciente tiene sudoración nocturna, que se tiene que parar, cambiar, porque es tanto la sudoración que están completamente mojados. La otra, la otra manifestación que uno puede ver en ese tipo de leucemias linfoides crónicas también puede generar linfadenopatías. Entonces se pueden ver, por ejemplo, axilares o a nivel cervical, que hay linfadenopatías grandes, nódulos linfáticos bastante agrandados. Y eso es otra manifestación. Pérdida del apetito también es otra. Y depende porque muchas veces estas leucemias vienen acompañadas con anemia. Entonces el paciente está muy fatigado, está exhausto y puede ocurrir también trombocitopenia o plaquetas bajas. Entonces comienzan a presentar sangrado, eh, muchos, por lo que diríamos, equimosis y ese tipo de manifestaciones. Esas serían, por ejemplo, en la leucemia linfoide crónica. En la leucemia mieloide crónica, los síntomas son muy parecidos. Se le agregaría que los pacientes desarrollan esplenomegalia importante, que se agranda mucho el vaso y entonces los pacientes pueden tener eh, dolor y también como presión, sensación de presión y se llenan muy rápido o saciedad temprana cuando hay el agrandecimiento del vaso porque comprime el estómago. Ese es otro común.
Y eso más que todo cuando depende de la fase, porque la leucemia mieloide crónica se divide en fase crónica, fase acelerada y fase blástica. Y cuando es fase blástica, los pacientes están muy enfermos, muy anémicos, muy trombocitopénicos, hay mucho sangrado, están muy fatigados, están muy enfermos, están en una fase blástica que significa que se convirtió en una leucemia aguda agresiva. Después, de esa forma se manifestarían entonces las agudas. Las leucemias mieloides agudas o linfoides agudas son bastante agresivas, eh, los pacientes están muy anémicos, tienen problemas de sangrado, y también una de las cosas que como hematólogos uno está muy pendiente es, por ejemplo, si la leucocitosis es lo que llamamos hiperleucocitosis, que que encontramos cuentas de leucocitosis por encima de 50.000, 100.000. Lo más que yo he visto ha sido 450.000, que es una cosa loca. Y depende del tipo de leucemia, el peligro que eso tiene. Por ejemplo, ver 200.000 de leucocitosis en una leucemia linfoide crónica no importa. Eso no va a causar hiperviscosidad porque son linfocitos pequeños, células muy pequeñas y no va a generar hiperviscosidad. Pero de repente si uno está hablando de una leucemia mieloide aguda, las células son muy grandes, son blastos, son células inmaduras y pueden generar hiperviscosidad con complicaciones de tipo de sangrado intracraneal, eventos cerebrovasculares, pérdida de la visión, etc. Entonces, cambia mucho dependiendo de qué tipo de leucemia estemos hablando. Y Ahora, la, ¿cómo hacen ustedes el diagnóstico de la leucocitosis y el tipo de leucocitosis? bueno, todo depende de la presentación clínica para empezar. Los síntomas constitucionales, si hay síntomas B, si después uno ve la fórmula leucocitaria, si es más espesas linfocitos o no, en el frotis de sangre periférica, cuáles son las células que uno puede ver, si hay blastos, si hay células inmaduras, si hay células más que todo maduras, si hay un antecedente infeccioso, o el paciente tiene una infección activa y no hay blastos, por ejemplo. Entonces se va por fases. Si se ve que es nada más neutrofilia y el paciente tiene, por ejemplo, eh, neumonía, ya uno sabe que eso es una leucocitosis de etiología infecciosa. Pero si paciente, bueno, muchos pacientes con enfermedades hematológicas pueden presentarse con infecciones, pues porque están inmunosuprimidos, pero de repente están muy trombocitopénicos, anémicos, de presentación y además tienen 30.000 de leucocitosis y hay, por ejemplo, están neutropénicos, pero hay unos glóbulos blancos que están aumentados, pero no se sabe específicamente porque la máquina automática no te va a decir que es un blast, pero cuando, por ejemplo, el técnico está haciendo la diferenciación, la máquina sí marca esto es anormal. Y de una vez eso pasa a un frotis. Y uno ve el frotis y ahí uno identifica el blasto. Eso más o menos es así. Y una vez uno ve que hay blastos, inmediatamente uno procede a hacer algo que se llama citometría de flujo. Entonces ahí se analizan ciertos marcadores en la membrana de las células blancas y eso, si hay aberraciones de tipo de marcadores CD3, CD5, CD20, CD33, hay muchos marcadores y dependiendo de la combinación, uno dice, bueno, esto es una leucemia mieloide aguda, esto es una leucemia linfoide aguda, esto parece una leucemia linfoide crónica y así, ¿no? Entonces, y junto con eso, dependiendo de cuál es la sospecha, uno también puede mandar ciertos estudios. Por ejemplo, uno de los estudios típicos que uno manda es, por ejemplo, un gen que se llama PML rara, que es una translocación del 15 al 17, y eso da un diagnóstico, si es positivo, de leucemia promielocítica aguda. Y, y, y es muy importante hacer ese diagnóstico temprano porque los pacientes es curable y los pacientes mueren por
coagulación intravascular diseminada si no se trata inmediatamente. O, por ejemplo, en las leucemias mieloide crónicas, uno manda pruebas de tipo FISH, se llaman FISH, para ver la translocación del cromosoma 9 y 22, que es el cromosoma Filadelfia. Entonces, ese es otro tipo de test que también viene incluido. Y último vendría siendo eh, secuenciación genética, y muchos de estos test se hacen también, se hacen aparte de sangre periférica, se hacen en médula ósea. Y en médula ósea uno también hace cariotipo, uno hace citometría de flujo y uno hace secuenciación genética, y ahí más o menos uno llega al diagnóstico específico y fino de qué subtipo de leucemia es. Ahora, si hay más de 20% blastos en sangre periférica, ya es leucemia. Si hay más de 20% de blastos en médula ósea, ya es leucemia. Ahora, lo que falta es determinar qué subtipo de leucemia para escoger el tratamiento. Perfecto. Ya tú hablaste de complicaciones, que hay muchas complicaciones, pero ahora vamos a hablar un poquito sobre el tratamiento y de qué va a depender el tratamiento, por supuesto. Sí, bueno, igual depende del subtipo, ¿no? El subtipo de leucemia que uno esté hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, de, comenzando por las crónicas, leucemias linfocíticas crónicas, hay inhibidores de tirosina quinasa, de una quinasa que se llama Bruton tyrosine kinase, que es una enzima específica que puede ser inhibida con distintos tipos de medicamentos. Uno, el típico y el primero que se comenzó a utilizar hace, diría yo, como unos 8 años, es el ibrutinib. Ibrutinib fue el primero de inhibidor de tirosina quinasa de Bruton tyrosine kinase, que muy efectivo. Y después vinieron otras generaciones como acalabrutinib y otro que se llama zanabrutinib, que se salieron al mercado por los distintos efectos adversos que puede tener ibrutinib, como hipertensión y sangrado y fibrilación auricular. Estas nuevas generaciones tienen menos sangrado. Hay otras drogas como venetoclax, que es un inhibidor de BCL2, esa es otra molécula. Y muchas de estas drogas se utilizan en combinación con anticuerpos monoclonales de tipo rituximab, anti-CD20, o hay otro que se llama obinutuzumab. Entonces hay mezclas ahí. Antes se daba otras quimioterapias más fuertes, combinaciones de una de una quimioterapia que se llama bendamustine con rituximab, y hay otro tipo, otra que era fludarabina con ciclofosfamida y rituximab, pero esa combinación era bastante fuerte, esa en pacientes jóvenes que no tuviesen mutaciones de P53, y hay otra cosa que se llama hipermutación de inmunoglobulina. Si no había hipermutación de inmunoglobulina y había mutación del P53, no se daba esa terapia, porque esa terapia se daba solo a casos que eran curables. Pero eso, como es tan tóxico, ya no se da porque hay mejores opciones. Y aparte, la fludarabina tiene complicaciones de que puede conllevar luego a leucemia mieloides agudas, y eso es devastador. Después tenemos las leucemias mieloides crónicas. Esas se tratan con inhibidores también de tirosina quinasa, que son más que todo, tienen como diana la mutación que ocurre, o la proteína de fusión que sale del, de la traslocación del gen, del cromosoma, de la traslocación del gen Filadelfia, ¿no? Del 9 con el 22. Y, y ahí lo que ocurre es que se utilizan drogas que bloquean esa vía de activación, y se utilizan distintas, tenemos también varias generaciones. Entonces tenemos medicamentos como el Glivec, que es el imatinib, fue el primero que salió al mercado y hizo una revolución de las terapias target. Y después vinieron otras terapias como tenemos dasatinib, nilotinib, todo depende de los efectos adversos. Bosutinib es otra, y tenemos otra que se llama ponatinib, que es para cuando se generan resistencias. Y después de eso hay otras nuevas que han salido, que es como para tratar a esos pacientes que generan más y más y más resistencia. Pero la resistencia no es común, y es más que todo si no hay adherencia. Esas son las crónicas.
Ahora, si el paciente progresa a estas terapias, después hay que ir a quimioterapia, trasplante de médula ósea y todo se pone un poco más complicado. Y después las leucemias mieloides agudas, lo típico es que se tratan con quimioterapia, quimioterapia fuerte, y después se hacen ciclos de consolidación y la mayoría van a trasplantes de médula ósea. Hay pocos subtipos que se pueden curar con quimioterapia, como la leucemia promielocítica aguda, y también hay algunos tipos de leucemia mieloide aguda que tienen mutaciones en un gen que se llama CDPA, que se pueden curar con quimioterapia. Pero apenas hacen el relapso, ya tienes que inducirlos de nuevo y llevarlos a trasplante. Y hay otras alteraciones moleculares que son de buen pronóstico, que puede que se curen con quimioterapia únicamente, pero son la minoría, diría yo. Y la mayoría, como dije, se hace la inducción y después se procede a hacer el trasplante. También en el espacio de las células mieloides agudas hay mucho, se han descubierto muchas otras mutaciones que tienen terapias target. Una de esas se llama FLT3, FLT3. Entonces hay drogas como midastaurina y gilteritinib que hacen target directo a este tipo de alteración molecular. Y estas drogas también se están comenzando a mezclar con otro tipo de drogas que se llaman hipometilantes como azacitidina y decitabina, y esas drogas son menos intensas que las inducciones típicas que se dan con citarabina y doxorubicina, y son más tolerables para pacientes más de mayor edad y que de repente no tienen tanta tolerancia a una inducción muy intensa. Entonces, es un campo súper amplio, súper complicado. De hecho, cuando uno va a tratar a un paciente con leucemias agudas, se mandan a un centro especializado porque también van a ir a trasplante. Y básicamente los especialistas que ven leucemia casi que es lo único que ven. Leucemia, y se encargan de los pacientes con leucemia, que están muy enfermos y tienen bastantes necesidades y muchas visitas al médico y muchas hospitalizaciones. Ahora, es posible que algún tipo de estas, por supuesto que bueno, ¿qué tipo de leucocitosis tiene cura? En el sentido de que cura quiere decir que se le da tratamiento y ya no vuelve a aparecer, a menos que por supuesto la afecte, tenga la misma afección, que se repita el mismo problema. Sí, para mí la historia de éxito, la- el- eh, que fue más o menos como un milagro, fue con la leucemia mieloide crónica, que una vez se descubrió el imatinib, muchas de esta enfermedad se cronificó y los pacientes viven muchos años. De hecho, viven igual que cualquier otra persona, simplemente tomando una pastilla al día, siempre y cuando no generen resistencia, y eso depende mucho de la adherencia al tratamiento. Si los pacientes paran el tratamiento mucho, ahí bueno, se pone en una situación donde puede generar resistencia, pero están saliendo poco a poco más artículos de investigación y estrategias para que después de aproximadamente 2 a 3 años, si los pacientes eh, hicieron una remisión profunda de tipo molecular, que quiere decir que uno no encuentra los marcadores moleculares genéticos como que es la translocación BCR-ABL en sangre por más de 2 años y se presentó en fase crónica. Ya se está hablando mucho y se está implementando algo que se llama eh, eh, remisión sin tratamiento o treatment free remission. La mitad de esos pacientes no necesitan terapia, se puede parar la terapia y ya es como si se curó el paciente. Y la otra proporción, ahí uno comienza a ver que, que se ven los marcadores de nuevo y ahí sí hay que volver a la terapia. Y bueno, se deja al paciente en la terapia de por vida, pero los pacientes viven bien con calidad de vida normal. Y, y, y la expectativa de vida es normal, como cualquier otro paciente. Ok. Y en el caso que tú mencionas una vez que en las leucemias agudas o las crónicas que llegan al momento del trasplante de médula ósea, una vez que se hace eso, se podría decir que el paciente puede curarse. Sí, sí, de hecho, cuando
Por ejemplo, las leucemias mieloides agudas se llevan a trasplante alogénico, que quiere decir que le dan el sistema inmune y la médula ósea de otra persona, no de uno mismo, porque esos son los autólogos. Los trasplantes autólogos que se hacen más que todo en linfoma y también pueden ser curativos, pero en linfoma, en leucemia mieloide más que todo halogénico. Eh, en esos casos sí se puede llegar a curar el paciente con trasplante de médula ósea. Ahora, sí hay pacientes que hacen relapso después de hacer trasplantes, pero cuando uno va por trasplante, uno va por cura. Eh, por ejemplo, que no es el caso cuando se hacen trasplantes autólogos en pacientes con mieloma. El mieloma no es curable, pero da remisiones en muchos años. Hay pacientes que después de un trasplante pueden durar 5 a 10 años sin relapso con mieloma. Pero en el caso de leucemias mieloides agudas hay que hacer trasplantes halogénicos y bueno, sí. Ahora, ¿qué pasa? El, los trasplantes halogénicos no son un procedimiento ¿sabes? Como sencillo y sin riesgos. Tienen alta mortalidad, hay que inmunosuprimir al paciente bastante para que no hagan rechazos por un buen tiempo y en ese tiempo que están inmunosuprimidos eh, están muy susceptibles a, a adquirir muchas infecciones de cualquier tipo y además de eso también hay que mantener un balance, no inmunosuprimir tanto para que el mismo trasplante pueda y el sistema inmunológico de la otra persona que se le está dando a este paciente pueda atacar la otra leucemia, la leucemia original y matar esa leucemia original. Pero tampoco, entonces si inmunosuprimes mucho, también baja la capacidad del trasplante de matar a la leucemia. Pero si inmunosuprimes muy poco, el trasplante también puede atacar a la persona que recibió el trasplante, puede atacar y se llama enfermedad graft versus host, le decimos en inglés, que es enfermedad contra el huésped, ¿no? Entonces el, el trasplante puede atacar al huésped y puede generar complicaciones devastadoras, incluso puede matar al paciente el mismo trasplante. Entonces es un balance muy fino, es otra arte, otra ciencia muy profunda que de verdad es bien subespecializada. Pero bueno, sí hay pacientes que se curan definitivamente de leucemia muy agresivas con trasplantes. Y ahora, bueno, hay muchas cosas nuevas. Tenemos lo que se llaman los CAR T-cells, eh, que son eh, lo que llamamos terapia celular, que es que básicamente se agarran linfocitos, linfocitos se sacan del cuerpo, se hace ingeniería genética y se le pone como un receptor que ataque directamente eh, otras moléculas en las células leucémicas y se pueden, los mejores éxitos se han visto en linfomas con ese tipo de terapia que se llama CAR T-cell. Y también se está usando en mieloma, también se han visto buenos resultados y todas esas terapias son aprobadas ya por la FDA, pero son muy costosas. No se pueden hacer sin seguro médico aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Igual los trasplantes, esos son procedimientos de casi de cientos de miles de dólares a millones. Ahora, para finalizar, ¿cuál es el futuro que Jan Bustamante ve en cuanto al tratamiento y pronóstico de estas enfermedades que causan leucocitosis de origen hematológico? Bueno, yo creo que el futuro es muy bueno porque cada vez se están descubriendo más terapias menos tóxicas y que cronifican más la enfermedad. Lo que quiere decir que, por ejemplo, como ocurrió con la leucemia mieloide crónica, se consigue una terapia que no es tan tóxica y básicamente hace remisión de los pacientes sin necesidad de ir a trasplante, dar quimioterapia agresiva. Los pacientes viven con una calidad de vida normal. Y eso es el paradigma y lo que se quiere llegar con todos los distintos tipos de leucemias y linfomas y todo este tipo de enfermedades hematológicas. Y poco a poco creo que se está llegando a eso, pero sigue siendo un reto
de verdad manejar las enfermedades más agresivas, porque como son de agresivas, uno tiene que ser agresivo con ellas y realmente mientras más agresivo también se afecta más, hay más toxicidad. Y ese es el dilema en el que vivimos ahorita en el mundo oncológico, donde realmente queremos disminuir la toxicidad para que después del trasplante, en el momento de supervivencia, los pacientes puedan vivir bien y puedan tener realmente calidad de vida. Porque la idea es vivir bien y sin dolor y sin complicaciones y sin estar siempre en el hospital y con infecciones constantes, todo lo contrario. Se quiere hacer lo opuesto y poco a poco creo que ese gol se está logrando, pero bueno, oncología avanza muy rápido, pero a la vez muy lento, porque hay muchísimos descubrimientos, pero para obtener un jonrón como el que ocurrió con la leucemia mieloide crónica pasan muchos, muchos años. Yo diría que en célula linfoide crónica estamos en una situación intermedia llegando ahí, pero todavía falta más porque los pacientes todavía hacen relapsos con ibrutinib y con venetoclax, pero sí se dan remisiones por mucho tiempo. Y así, bueno, con cada uno de los distintos tipos de problemas hematológicos, poco a poco se está todo llevando hacia terapias inmunológicas y terapias target. Ese es el goal, porque son terapias que duran más tiempo en general y son menos tóxicas. Y bueno, como todos los días yo recibo un email de que algo nuevo se aprobó y ya es difícil como mantener la rueda de actualización. Si en una sola enfermedad hay como 15 drogas y para esas 15 drogas, cada droga tiene 5 o 6 estudios clínicos. Es muy interesante, pero se está poniendo más difícil todo. Mira, y ya unas palabras en cuanto a prevención. ¿Es posible prevenir este tipo de enfermedades hematológicas que producen leucocitosis? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para, no sé, entre comillas, prevenir? Bueno, esa es una buena pregunta, porque es muy difícil eh, prevenir estas enfermedades que realmente muchas de ellas no sabemos ni por qué ocurren, ¿no? Simplemente aparecen. Pero una de las cosas que es más y más interesante y que ha aparecido más data, es, por ejemplo, eh, cosas que tienen que ver con nutrición. Entonces, casi todos los estudios dicen, comer frutas y vegetales mejoran el pronóstico, mejoran el sistema inmunológico, por ejemplo, en cáncer de colon. Hace poco salió en la Sociedad Americana de Hematología un artículo donde hablan de el aumento de la producción de proteínas monoclonales que, que es algo como un precursor de mieloma múltiple en pacientes que consumen bebidas de tipo refresco, como no voy a decir los nombres, pero bueno, todos sabemos cuáles son los refrescos que uno toma y con edulcorantes artificiales. Entonces, eso aumenta el riesgo de enfermedades de tipo precursores de mieloma y hay investigación que es clara también, por ejemplo, para cáncer de colon. Entonces, por ejemplo, sí, comer carne, uno puede comer carne, pero con ciertos límites y más que todas las carnes ahumadas y carnes de parrilla. Ese tipo de cosas están ahí, pero no son la panacea porque hay demasiado, tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en el sistema inmunológico. Por ejemplo, eh, hay algunos linfomas que ocurren por Helicobacter pylori, que son los maltomas. Entonces, eso se debe tratar y es una medida preventiva. Hay linfomas que ocurren por hepatitis C, que son los linfomas marginales esplénicos. Entonces, por ejemplo, la hepatitis C tiene cura. Ahorita, remisiones virales sostenidas con muchas drogas nuevas que han salido. Y y poco a poco, o sea, todas esas medidas preventivas, obviamente, eh, para las leucemias agudas es más difícil, pues, porque de repente en el pasado estaba claro, los pacientes que iban a la guerra están expuestos a
a radiación nuclear, todas estas cosas, definitivamente es un antecedente que puede causar cáncer. Entonces, es muy dependiente de enfermedades infecciosas, es muy dependiente del sistema inmunológico per se. Entonces, la recomendación típica, comer bien, balanceado, frutas, vegetales y mantenerse sano. Y básicamente hacer ejercicio y tratar de vivir una vida sana y estar alejado de edulcorantes artificiales, por ejemplo, que hay data clara, y ese tipo de cosas externas que realmente ni siquiera están en la naturaleza. Y si uno lo piensa, uno cuando de repente no éramos civilizados, no comíamos esas cosas y ahora tenemos, poco a poco creo que vamos a ir descubriendo eso. Los mismos edulcorantes artificiales, hace poco salió un artículo que aumentan el riesgo de cáncer hepático bastante. Entonces, son cosas que uno no sabía antes y ahorita ya la recomiendo todos los días en la clínica, por ejemplo. Y lo otro es estar alejado un poco de lo, pues no, estar alejado, distanciarse de lo que es el estrés, que también es importante la parte emocional como disparador Sí, pues, de estos problemas. claro, y eso yo lo veo dentro de todo como para todos los ámbitos cardiovasculares, etcétera, pero bueno, sí se sabe que los pacientes cuando están muy estresados se inmunosuprimen y una de las, y de hecho creo que se han hecho estudios en estudiantes de medicina, de hecho, que están muy estresados, los niveles de cortisol aumentan y entonces comienzan a aumentar la detección de virus de Epstein-Barr. Entonces ahí uno ve, bueno, hay una correlación con el sistema inmune. Y el Epstein-Barr también es interesante, pero puede causar linfoma. Hay linfomas que son causados por Epstein-Barr. Y también es una causa importante, si los pacientes están inmunosuprimidos, es una causa importante de síndrome linfoproliferativos post-trasplante. Que están inmunosuprimidos, sube la carga de virus del Epstein-Barr y explota un linfoma. Entonces, de nuevo, el sistema inmune es muy, muy importante. Y poco a poco también está saliendo a la luz data sobre lo que la microbiota y la importancia de la microbiota en el sistema inmunológico. Entonces hay estudios donde se están dando incluso trasplantes con cápsulas de trasplante fecal y hay inmunoterapia en cáncer, porque quieren cambiar la microbiota habitual. Entonces, todo este mundo está cambiando tanto desde el punto de vista del sistema inmunológico y lo más y por eso y ahí es donde viene lo que estaba comentando de frutas y vegetales. ¿Por qué? Porque esto cambia y ayuda a mantener una microbiota intestinal de tipo diversa que genera más antígenos y neoantígenos de forma tal que el sistema inmunológico tiene más respuesta a diferentes cosas y está como más ávido para atacar cualquier célula rara. Entonces, de ahí es donde viene toda la teoría y el proceso mental por el cual se está pensando que la microbiota intestinal tiene un gran rol en esto. Y, y por eso creo que esa recomendación tan simple, de verdad que al final del día pareciera ser que es una realidad y que tiene mucho que ver con la salud en general y el sistema inmunológico. Bueno, Jan, no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia aquí en Medicina y Algo Más Podcast. Y desde nuevo, desde acá, hacemos énfasis en el hecho de que un estilo de vida saludable y alejarse de los hábitos, de los malos hábitos, entre comillas, porque algunos de ellos son adicciones, es una manera de prevenir no solo, como tú dijiste, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, sino también este tipo de enfermedades como son eh, las que causan leucocitosis y son de origen hematológico. Bueno, nuevamente gracias, Jan, y por supuesto quedas invitado porque vamos a tratar ahora lo opuesto a esto, que son las leucopenias, que es cuando hay poca cantidad o un contagio bajo de glóbulos blancos y vamos a develar ese mundo de las leucopenias. ¿Ok? Pues sí, y después nos tocan las plaquetas. Y después las plaquetas, vamos a ir tocando cada uno de los grupos. Pues sí, Ya hablamos de los glóbulos rojos, hablamos de poliglobulia y hablamos de anemia. Ahorita estamos hablando de leucocitosis, vamos a hablar de leucopenia y después vamos a entrarle por último a lo que son las plaquetas.
¿Ok? Perfecto. Bueno, feliz por tu invitación. Gracias, te lo agradezco de nuevo y bueno, nada, estoy pendiente para el próximo capítulo. Perfecto, gracias, Jan.